Bienvenidos mis amigos y mis amigas al repaso de la lección número 3 para el 18 de abril. Orgullo versus humildad. Bien. Vamos a hablar sobre este tema muy importante. Durante toda esta semana vamos a reflexionar día tras día en lo maravilloso Padre que es nuestro Dios y cómo nos enseña a caminar todos los días de nuestra vida. Siempre recordándoles que se suscriban, que le den un like, que lo compartan y así muchos puedan seguir conociendo del inmenso amor de nuestro Dios. Vamos a hacer una corta oración para ponernos en armonía con nuestro Dios y nuestro Dios pueda dirigir este repaso en este día. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por un nuevo día que nos das en esta tierra. Padre querido, enséñanos, Señor. Ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo a entender, Padre amado, y que esa maravillosa lección, tu palabra, Señor, que se muestra a través de esa lección, Padre querido, pueda ser de mucha instrucción, de bendición y de sabiduría para nuestra vida. Te lo suplico y te pido la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplico todo esto confiando en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Todos hemos conocido a personas sumamente orgullosos y convencidos de que nunca se equivocan, o tal vez conozcas a alguien que quiere tener el control, que nunca está abierto a la instrucción o a la crítica constructiva, o alguien que parece estar constantemente en conflicto o que es un especialista en menospreciar a los demás. ¿Alguna vez has conocido a este tipo de persona? Podemos pensar inmediatamente en otros, pero la verdadera pregunta es, ¿qué ocurre con cada uno de nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Nos engañamos al señalar a los demás y al negarnos a reconocer el orgullo que existe en nuestra propia vida. Y eso es lo más lamentable, que muchas personas pueden pensar, o hasta nosotros mismos podemos pensar que estamos en lo correcto. Pero gracias a la palabra inmensa, la palabra bendita de nuestro Dios, podemos reconocer nuestra verdadera situación espiritual, cómo nos encontramos. Y eso lo vamos a ver ahora en el versículo de la palabra de Dios que está en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de todo esto? Antes de leer el capítulo de Isaías, vamos a ver las opresivas garras del orgullo. La palabra orgullo, ¿qué te viene a la mente cuando se nos menciona esta palabra? Tal vez te hace pensar en alguien político arrogante, en una persona rica o famosa, o en un pavo real, ¿verdad? El pavo real todo orgulloso se levanta y resplandece sus colas, ¿verdad? ¿O en qué te hace pensar? El orgullo consiste en considerarse más importante o mejor que los demás. Y es un sentimiento en el que no se puede ni se debe confiar, porque te traiciona el orgullo. El orgullo comenzó con Lucifer, ese ángel, el querubín protector, quien estaba al servicio de nuestro Dios. No sabemos cuándo ni cómo surgió el orgullo en su corazón, pero sí sabemos que ese orgullo dio origen al gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. Satanás es lo opuesto a nuestro Dios. Y miren lo que dice en Isaías 14:12, donde nos menciona la palabra de Dios y dice: ¿Cómo caíste desde el cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¡Wow! Y miren lo que nos dice en Filipenses 2, 5 al 11. Nos dice: hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también se exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Nuestro mundo ha luchado contra las consecuencias del pecado desde el principio. Y desde que Satanás sembró la duda en las mentes de Adán y de Eva, y luego los tentó a amar y a confiar en ellos mismos por encima de Dios. ¿Cuántas veces podremos estar cayendo en esta terrible consecuencia de pensar que nosotros mismos somos autosuficientes y que no necesitamos a Dios? Muchas veces a Dios lo tenemos solamente de nombre, mencionamos, pero nada más. No nos aferramos, no confiamos y no guardamos sus preceptos, sus mandatos. Es lo que el Señor espera de nosotros, que confiemos plenamente y no seamos engañados por el enemigo de Dios en nuestra vida diaria. La pregunta que te hago: ¿puede ser el orgullo positivo? Tal vez no es el contexto en que lo conocemos, aunque podemos utilizar la palabra positivamente. Por ejemplo, cuando hablamos de los logros de una persona o en el contexto de una profunda satisfacción por algo que alguien ha hecho, podemos decir: estoy muy orgulloso de ti. Es importante entender que la búsqueda de la excelencia y del reconocimiento, así como el aprecio por los demás y las habilidades que Dios te ha concedido, no es necesariamente un orgullo malsano. Según las Escrituras, existe un tipo adecuado de amor propio. Piensa en el mandato que Jesús dio en el Marcos 12:31, donde se nos dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. O sea, el mandamiento de Dios es en dos partes, ¿verdad? O sea, el amor a Dios, que está todo: amarás a Dios sobre todas las cosas, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen y semejanza. Y también está donde nos menciona, donde nos dice, no te harás idolatrías, no harás todas esas cosas, guardarás el día de reposo que el Señor te ha dado. Entonces, y la otra parte del mandamiento está todo el amor al prójimo, como es empezando que honrarás a tus padres, no cometerás adulterio, no codiciarás. Entonces, todas esas partes del mandamiento, dice, este mandamiento nos enseña que debemos amar, donde se nos dice que debemos amar a los demás como a nosotros mismos, pero siempre se trata de un amor altruista, no de un amor malo, de ese amor enfermo que te puede llevar a tener un autoorgullo, a dominar. Ese tipo de amor no, sino un amor altruista, del deseo del bienestar de la otra persona. Las aspiraciones personales con miras al servicio a Dios y al prójimo también debe considerarse como formas reprensibles de orgullo. En Timoteo 3:1, en primera de Timoteo, vamos a leer: palabra fiel. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Si alguno desea alcanzar el obispado, buena obra desea. Acá vemos que desear algo bueno
no es malo, no es pecado. Debemos desear hacer obras buenas para el servicio de nuestro Dios, para poder ser útiles a la humanidad, a la sociedad, porque solo Dios conoce tu corazón. En conclusión, debemos tener cuidado de recordar que nuestras posesiones, habilidades y logros no determinan nuestro valor. En cambio, nuestro valor siempre proviene de Dios, pues todo lo que tenemos, incluso aquello que nos tienta a caer en el orgullo, proviene únicamente de Él. Este es un punto que nunca debemos olvidar. Pasamos al siguiente día. Conócete a ti mismo. Lleva por título. Les cuento esta historia. 2 hombres asisten a la iglesia para orar. Uno de ellos, un dirigente respetado, se ubica en la entrada de que comience el servicio religioso para que los demás asistentes puedan verlo. Ora en voz alta dando gracias a Dios por su propia bondad. El otro hombre, un marginado de la sociedad, tiene los ojos empañados por las lágrimas debido a la carga de su pecado y se postra en un rincón del templo mientras susurra con desesperación: Señor, ten piedad de mí, porque soy un pecador. Esta historia está en Lucas 18, del 9 al 14. ¿Qué piensas de estos 2 hombres? ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué lección importante hay aquí para todos nosotros? Nos resulta muy sencillo exaltarnos a nosotros mismos, dar a conocer a los demás nuestros logros y cuán buenos somos. Se convierte a veces en una segunda naturaleza, pero esto no marca ninguna diferencia en nuestra reputación a los ojos de Dios. De hecho, y contrariamente a lo que podríamos pensar, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Eso lo dijo nuestro Señor Jesús. Y eso lo encontramos en Lucas 18:14. Jesús también nos aconseja que ocupemos el último lugar y dejemos que el anfitrión sea quien nos ensalce así hacia los demás. Eso también está en Lucas 14:8 al 10. Este reino del revés que enseña Jesús es lo contrario a lo que esperamos. Cristo puede salvar únicamente al que se reconoce pecador. Eso es así. Cuando percibimos y reconocemos nuestro verdadero estado de pecaminosidad y nuestra desesperada necesidad de Cristo, podemos acercarnos a Él con la certeza de que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Y esa maravillosa parte está en 1 de Juan 1:9. Cuanto más nos acercamos a Cristo, más conscientes nos volvemos de nuestra pecaminosidad e indignidad. Hay una sola forma en que podemos obtener un conocimiento verdadero de nosotros mismos. Debemos contemplar a Cristo. Ignorar su vida y su carácter induce a los hombres a exaltarse en su justicia propia. Y eso es así. Palabras de vida del gran maestro. Ahí lo encontramos ello. ¿Qué piensa Dios de los soberbios? El apóstol Pedro dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En 1 de Pedro 5:5. No puede ser más claro. Cuando fue la última vez que experimentaste la gracia de Dios en tu vida? ¿Cuándo lo fue? ¿Cuándo fue esa última vez que experimentaste el amor, la gracia de Dios en tu vida? En verdad, deberíamos experimentar esta gracia a diario. También deberíamos mostrar gracia y misericordia a los demás. Dedica tiempo a la oración ahora mismo, pidiendo a Dios que te humille bajo su poderosa mano y sea solamente Él quien te exalte en su debido tiempo. Pasamos al siguiente día, martes. Moisés, un siervo humilde.
En el libro de Patriarcas y Profetas, página 252, de Elena de White, nos dice: los grandes salones del palacio egipcio presumían de opulencia, placer y comodidad. Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y hechos. Eso nos dice en Hechos 7:22. Una vida de poder, riqueza y popularidad eran suyas, pero Moisés eligió algo muy diferente. No tiene par como historiador, poeta, filósofo, general o legislador, como el mundo a su alcance. Tuvo fuerza moral para rehusar las halagüeñas perspectivas de riqueza, grandeza y fama, escogiendo antes ser maltratado como el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué pasó con Moisés? La humildad posterior de Moisés es notable a vista de cuán poderoso era de su distinguido origen. Sin embargo, por un acto pecaminoso e impulsivo, perdió la confianza en sí mismo y en su autosuficiencia. Con las montañas como las paredes de su alrededor y con su orgullo puesto a un lado, durante 40 años Moisés fue instruido por Dios acerca de lo que necesitaba saber para guiar a una nación fuera de la esclavitud y rumbo a la tierra prometida. El poder y la riqueza de lo que podría haber sido en otra vida en Egipto perdieron su relativo brillo cuando Moisés consideró la eternidad. Dios lo había llamado y Moisés le siguió. Moisés era un hombre muy manso y más humilde de la tierra. Moisés, uno de los grandes patriarcas de la vida, es conocido por su humildad y mansedumbre. Piensa en cuán diferente habría sido su vida y su liderazgo si el orgullo hubiera penetrado en cada uno de los grandes acontecimientos de su vida. La zarza ardiente, las plagas de Egipto y el cruce del Mar Rojo, la provisión celestial, maná, con su comunicación directa con Dios, la recepción de los 10 mandamientos y el hecho de escuchar la palabra de Dios después de que Moisés golpeó la roca. Reflexiona acerca de tu vida. Si alguien tuviera que describirte, ¿diría que eres humilde o manso? ¿Por qué sí o por qué no? La verdad es que no podemos ser humildes por nuestros mismos medios. Necesitamos tanto a Jesús porque el pecado forma parte de nuestra vida. Yo les recomiendo, les animo a que escuchen letras de himnos que nos lleva a engrandecer y dar la honra y gloria a nuestro Dios y reconocer también nuestra pecaminosidad. Hay un himno maravilloso, Prefiero a mi Cristo. Ese himno escuchemos siempre. Pasamos al siguiente día, la mayor ofensa. Imagina que eres uno de los discípulos de Jesús. Viajas con Él, comes con Él, duermes con Él y aprendes de Él mientras transforma innumerables vidas, incluida la tuya. La gente clama por Él y te das cuenta del privilegio que significa haber sido elegido para integrar el grupo de los 12 personas más cercanas de Él. Entonces empiezas a preguntarte, ¿quién es Él? ¿Quién es el más importante de los discípulos? ¿Te imaginas hacerte esa pregunta? En Lucas 22, 24 al 27 nos dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ella y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Imagínense cómo estaba nuestro Señor Jesús como el que servía, enseñando a los discípulos la humildad, la verdadera humildad de servicio a los demás. Después de todo el tiempo que habían pasado con Jesús, este era el tipo de debate, es lo último que alguien habría esperado.
En lugar de estar felices y agradecidos por su llamado, el orgullo se había apoderado de sus corazones y cada uno creía superior a los demás, se sentían superiores. Es fácil permitir que tales pensamientos dominen nuestra mente, pero se nos dice que no hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la autosuficiencia. De todos los pecados es el más desesperante, el más incurable, el orgullo, porque la persona no quiere darse cuenta y no quiere dar su paso a torcer y ser humilde y agradecido y exaltar a Dios, sino se siente autosuficiente, que los logros son por méritos propios, mas no es así. Dios nos da inteligencia, habilidades para poder lograr todo lo que tenemos en esta tierra, y esa honra y esa gloria solo es para nuestro Dios. Si reconoces que solo Dios puede eliminar el orgullo y el egoísmo de tu vida, haz una pausa y eleva esta plegaria ahora mismo. Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo. Es tuyo. Manténlo puro, porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y de semejante a Cristo. Moldéame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir a través de mi alma. Y esta maravillosa palabra y oración está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 124. Tu oración que sea una oración de pidiendo misericordia y pidiendo ayuda a nuestro Creador. Sigamos con el siguiente día. Fija tus ojos en Cristo. En Lucas 22:27 nos dice que, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Cuál es el mensaje clave de este texto para los seguidores de Cristo? En marcado contraste con el deseo de superioridad de los discípulos y su creencia de que eran mejores que los demás, vemos a Jesús el máximo ejemplo de humildad. Él dijo: yo soy entre ustedes el que sirve. Jesús satisfacía cada día las necesidades de quienes lo rodeaban porque estaba lleno de compasión y veía a la multitud como ovejas sin pastor. Él sabía que la humanidad lo necesitaba más que ninguna otra cosa, aunque pocos se daban cuenta de ello. Jesús renunció al cielo para morir por la humanidad, por la esperanza de que comprendiéramos su acto de gracia y respondiéramos a su invitación a relacionarnos con Él. Cuando lo contemplamos, todo lo demás, especialmente nosotros mismos y nuestra propia presunta grandeza, palidece hasta volverse completamente insignificante. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo y cuánto ama a su creación? Se convierte en la portada y en el centro de todo. El orgullo seguramente desaparecerá cuando lo contemplamos a Él. Él se humilló y soportó todo. Cuando nos detenemos a reflexionar acerca de ello, recibimos inmediatamente nuestra impureza y nuestra extrema necesidad de buscarlo a nuestro Creador. Jesús, cuán hermoso y poderoso nombre. Él es la personificación de la humildad. Cuando nuestros corazones se abren de par en par para aprender acerca de Él, cuando entendemos lo que ha hecho por nosotros y cuando permitimos que sus palabras de vida penetren en nuestra mente, nos damos cuenta de cuán orgullosos y miserables somos. Si sus propios discípulos, quienes vivieron con Él y aprendieron de Él, lucharon contra el orgullo, no podemos engañarnos pensando que somos diferentes. Solo podemos crecer en nuestra relación con Jesús cuando somos humildes y cuando nos humillamos. En conclusión, mis queridos amigos y amigas, donde quiera que estén,
El orgullo puede ser uno de los mayores obstáculos para crecer en una relación con Dios. Si nos sentimos autosuficientes y no somos conscientes de nuestra necesidad de esta relación, simplemente no la buscaremos. En contraste, Jesús fue el hombre más humilde y el ejemplo perfecto de cómo disfrutar de una relación estrecha con Dios. Nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, nos enseñó cómo ser humildes y cómo relacionarnos con nuestro Dios para vencer todo orgullo, toda autosuficiencia y ser dependientes de nuestro Dios. Su amor nos puede llevar a ser hijos que tienen humildad en su corazón, pero alejarnos de Dios nos llevará a ser autosuficientes y orgullosos y no reconocer a un Dios todopoderoso y pensar que la fuerza y la sabiduría es de nosotros mismos. Pero todo lo que hay, todo lo que existe en la tierra, le pertenece a nuestro Creador, que nos dio para cuidar de ella, para cuidar de nuestra vida. Y el orgullo no sea el destructor en nuestra relación con nuestro Dios. Que el Señor los bendiga donde estén. Acérquense a nuestro Dios, oren, conversen con Él y verán que nuestra indignidad sale a flote y necesitamos del Dios Todopoderoso para que cuide y vele y nos dé sabiduría e inteligencia. Que Dios los bendiga y nos vemos en un siguiente video. Chao.